Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estamos gozando un encuentro más, Al-Had. Venidos todos en Bonora, Hanukkah alegre para todos y vamos a comenzar con nuestro programa de Al-Had. Para esto, voy a partillar con vosotros, como siempre, para presentar todas las instituciones que participamos de los encuentros de Al-Had, que somos 10 al momento. Y vos damos todos la bienvenida. Para el Al-Had en Viñén vamos a tener un encuentro para reír. Muestra de divisa, caras de risa, el humor en la cultura sefaradí, con el balabay Eliezer Papo y la musafira que ya conocemos todos, bueno, Karen Gerson Sharjon. Esto será el Al-Had en Viñén a la 1:00 de Argentina y podéis mirar en nuestra página sefarad.com o demandar a cada institución cuál será la hora en vuestro lugar ande morash. Si vos pedrites algún programa de los que hicimos o querés mirar este programa otra vez, entonces podés ir a sefarad.com/TV a mirar todos los videos de los programas pasados y gozaréis de ellos por seguro. Si querés ayudarnos a continuar largamente con nuestros encuentros de Al-Had, Balabayes y Musafires, vos estamos pidiendo si nos podés ayudar. Entonces, para recibir vuestros donos, podés ir a sefarad.com/encuentros y aquí vas a encontrar la manera de hacernos arribar vuestros ayudos. Voy a presentar el programa de hoy, pero antes vos voy a demandar una cosa. En primero, si querés mandarnos vuestros saludos y vuestras demandas por el encuentro de hoy o por el lugar ande morash, lo podés hacer en el chat, mas vos demandamos, por favor, que escribas en ladino, porque estos encuentros tienen como buto que nosotros podamos vivir una hora en un lugar donde solamente hablamos en ladino. Entonces, y si querés pedir la palabra a la fin, también podés hacerlo por el chat y nosotros vos daremos la palabra para que te mandes en persona y no solamente en escrito. Ahora sí, vos voy a presentar lo que tenemos para hoy, un sujeto muy preciado. El Memorial de los Judíos Españoles Deportados de Francia es un libro maravilloso que la balabaya Jenny Lanari nos va a presentar hoy, y ella tiene dos musafires, Matilde Elías Pesach y Edmond Cohen. Ella, los voy a dejar con ella ahora. Bienvenida a nuestra querida Jenny Lanari. Jenny, no te estamos sintiendo, debes de quitarte el mute. Sí, eso es. Merci mucho, Liliana, y merci a Marcelo también de recibirnos hoy. Todos los amigos y amigas, shalom a todos, Hanukkah alegre y que las luces de las candelicas nos calienten el corazón. Es un placer grande para mí de toparme hoy aquí con vosotros. Primero quiero agradecer a Liliana y Marcelo, como lo dije, por todo lo que haces para que vivan y que se transmitan la lengua y la cultura judeo-española. Y quiero agradecer a todos los presentes que vinieron hoy. Con mis musafires, Matilda Elías Pesach y Edmond Cohen, nos vamos a presentar el Memorial de los Judíos Españoles Deportados de Francia. Es un sujeto muy importante para nosotros. La casa editorial se llama la Asociación Nuestros Desaparecidos, y antes de todo quiero agradecer muy mucho a su presidente, Alain de Toledo,
que tuvo la idea de empezar y de llevar a su cabo este memorial, que es un verdadero monumento. Este libro, que tiene más de 700 páginas, fue imprimido un año y medio atrás, en 2019. Más de 100 personas laboraron para prepararlo y antes de darles la palabra a mis musafiras, quiero explicaros cómo le vino al tino a Alain de Toledo de empezar este laboro en el año 2010. En aquel tiempo, él quería honorar al cónsul de España en Francia, Bernardo Roland, que había salvado a su familia y también a muchos otros judíos durante la guerra. Y como Yad Vashem no aceptó de honorarlo con el título de justo entre las naciones, Alain contactó las asociaciones judeo-españolas para organizar un homenaje al cónsul y fue deposada una placa en la pared del consulato de España en París, en francés, en español y también en judeo-español. Al mismo momento, Alain de Toledo se dio cuenta que durante la guerra muchos judeo-españoles, aunque tenían la nacionalidad española con papeles en regla con el consulato, no pudieron ser salvados y fueron arrestados y deportados. Él quiso saber quién eran estos judíos españoles y cuántos de ellos fueron deportados. Y por esto empezó a laborar. Antes de esto, en 2003, con los esfuerzos del profesor Jaime Vidal Sefira y de Michel Azaria, una laya en judío español había sido deposada en Auschwitz. Además, no se sabía mucho en Francia de lo que sufrieron los judíos españoles durante la guerra en Francia. La gente conocía las deportaciones de Salónico, ama muchos pensaban que en Francia solo los leglis habían sido deportados. Alain de Toledo y Laurent Gattegno, su primo hermano, y amigos suyos de todas las asociaciones judío-españolas empezaron a laborar juntos para buscar informaciones sobre este sujeto. Así nació la asociación Nuestros Desaparecidos. En aquel tiempo, los únicos documentos que toparon sobre este sujeto fueron los archivos del Memorial de la Shoah, donde eran deposadas las listas de Drancy y la obra monumental de Serge Klarsfeld, el Memorial de la Deportación de los Judíos de Francia, salido en 1978. Además, no eran mencionados allá los países de donde venían los deportados. Y vos puedes imaginar la dificultad de compartir los miles de Cohen y de Levi entre Ashkenazim y Sefaradim. La salida del segundo memorial de Serge Klarsfeld en 1212, que tenía los adresos de cada uno, fue una ayuda muy importante. Además, el laboro quedó muy difícil y tuvo 10 años. Ahora, Edmond Cohen, que es vicepresidente de Nuestros Desaparecidos, y Mathilde Elias Pessar, nos van a presentar este libro. Y antes de terminar esta reunión, vos daré la explicación de cómo mercarlo, este memorial que cada uno y uno debe de tener en su casa. Ahora doy la palabra a Edmond. Merci Jenny. Agora vou falar dunque, como me demandates, de este libro Nuestros Desaparecidos, un monumento pesgado a la vez pesgado de pesgo y pesgado de amargura. No es un libro que se puede decir alegre. Bueno,
Empezaremos por el empecillo, después de regraciamientos a todos los que ayudaron a la escritura de este libro. Hay una introducción general escrita, anónima, todos sabemos que es escrita por nuestro amigo Alain de Toledo, del cual Jenny vos habló, y que es la modestia mismo, humilde entre los humildes, y no metió su nombre. Y él empezó, donc, esta introducción la quería meldar sobre Indimas, que era trasladada en judeo-español por Jaime Vidal Cefiján, mi laboro era colai, bastaba de meldarla, ma no tengo tiempo y voy a empezar por venir al corazón, al jier, como dicen los turcos, de este libro. Quiero decir la lista, como lo dijo Jenny, de los 5.300 y más, un poco más de 5.300 deportados judeo-españoles de Francia. Es una lista que hace 133 páginas, cada página con 40 nombres, 40 líneas, cada línea es una tragedia a ella suya de muerte. Bueno, sobre los 5.300 hubo solo 334 que abortaron vivos. Y donc empiezo por deciros que cada línea empieza por lo del cabo, que es el número del tren de deportación. Veréis, 45, 57, hubo 84 trenes. Los judeo-españoles fueron en casi todos los trenes, no todos, más de 70 trenes sobre los 84. En veces había un solo judeo español en el tren, otra vez hubo más de 900, todos selaniclis, griegos, cuando se dice griego, en verdad eran lo más selaniclis, aferrados en una sola noche. Os voy a hablar de esto después, el 5 de noviembre de 1942, y Pichín enviados en Auschwitz. Y después del número del tren hay la alcuña. Después de la alcuña, para las mujeres casadas, hay la alcuña de nacimiento. Después hay el nombre. Después, de vez en cuando, malorosamente, pocas veces hay una S que quiere decir sobreviviente, sobrevivió. Después hay la data de nacimiento, después hay el lugar, la ciudad de nacimiento, después hay la nacionalidad, después el aderezo donde fueron aferrados, después el campo donde esperaron de ser deportados, el campo francés donde esperaron de ser deportados. Veréis lo más Drancy, que era cerca de París, no era un campo, era una grande casa donde fueron presos hasta que los metían 1000 por 1000. Cada treno era trenos de behemoth y metían 1000 gente en un tren. Edmond, me disculpas, quiero decirle a Lionel que no estamos viendo la presentación, estamos viendo la edición, pero no la presentación. Debe partallar nuevamente el ecrán porque no estamos viendo la presentación. Eso es. Merci, Edmond, mi disculpa. No hay nada. Bueno, dunque, ya vos hablé ahora de la lista. Quiero daros unos cuantos cifras.
Dunque, ya os dije, sobre 5.300 deportados, 334 adultos sobrevivieron, no hubo sobrevivientes criaturas. Las criaturas eran entre un mes, el más chico, y 18 años. Hubo 723 deportados, lo que representa más de 13%. Por lo que es del sexo, las mujeres fueron 43% y entre ellas 72% de casadas. Por lo que es de la nacionalidad, la mayoría de los deportados eran franceses, 1.850. Después los griegos, casi todos selaniclis, 1.503 y lo más aferrados en una noche. Los turcos, 1.137, a Filusieras, Sözde, país neutro, que debía protegerlos. 1.137 fueron enviados en los campos. Los españoles, también país neutro que debía protegerlos, 130 deportados. Los búlgaros es otra cosa, 98. En Bulgaria fueron protegidos por la Bulgaria, no hubo deportación. Ama los búlgaros que no eran en Bulgaria, país amigo de los alemanes, fueron deportados. Italianos, 86. Ahora me ha vuelto al empecillo del libro para decir cuál lo hay en este libro. Dunque, después de las Agdamas hay el primer lavoro, es una historiana llamada Henrietta Seo, que nos cuenta lo que era la vida de los judeos españoles donde estaban antes de venir en Francia. Y después, después de este estudio, hay un otro estudio de Xavier Rotea, otro historiano, que él nos cuenta la llegada en Francia de los judeos españoles antes de la guerra, cómo venían, por qué venían, dónde se iban, lo más entre Marsella, París, Nîmes, en fin, varias ciudades de Francia. Y después llegamos malorosamente a la llegada de los alemanes. La llegada de los alemanes, ¿cuál deciros? En septiembre de 1939, quiero hablar en primero de los asqueres que lucharon para repujar los alemanes. Y en septiembre de 1939, los hombres sefaradín franceses en edad de combatir fueron movilizados como los otros franceses y se fueron a la frente, donde algunos conocieron una muerte heroica, como por ejemplo Niso Bejar, que ves en medio de la foto donde hay 3 personas, cargado de hacer patladear un puente sobre la Marne para atrasar el camino de los alemanes, y sorprendido por la llegada piscín del enemigo, dio su vida haciéndose patladear con el puente. Tenía 2 hermanos, que ves sobre la foto, el Bojor Robert, él también muerto al combate, y el más chico Simón, que ha voltado del campo de prisioneros, él fue prisionero, se ambesa por la capilla que la policía está aferrando sus padre y madre arriba. La capilla lo roga de quedarse ante ella, mas él no quiere abandonar sus parientes y sube a hacerse aferrar y deportar con ellos. Su padre, Isaac Bejar Parali, era el presidente de la comunidad del Cal Berit Shalom de la calle Saint-Lazare. Y
¿qué decir vos? Esto es el destino, que si iba a venir una hora más tarde, no iba a ser aferrado. Cabe ayuntar de otra parte que de la misma manera que cuando hubo la Grande Guerra, un número importante de judeo-españoles ajenos se fueron voluntarios para combatir ellos también en la Armada francesa, como por ejemplo Jacob Soulam, el padre de Sabi Soulam, o Jacques Rachy. El memorial conta 996, vamos a decir 1000 voluntarios, sobre los cuales 68 murieron al combate. La manera con que estos combatantes voluntarios fueron tratados después es ignoble. 118 entre ellos fueron deportados, sea después de tener sido aferrados por los alemanes sin que Vichy menee ni un delico para protegerlos, sea más peor, después de tener sido aferrados por la policía francesa ella misma o por la milicia y dado a los alemanes, lo que quedará como una mancha inalimpiable sobre la memoria de Pétain, que asco. Ahora ha vuelto al estudio muy terrible de Annie Belaïch-Cohen, terrible porque conta todas las negriguras de los alemanes, pero también de los franceses sus ayudantes, las listas de los judíos con sus aderezos, la interdicción de laborar, la estrella amarilla y, por seguro, los aferramientos, los campos franceses y la deportación. Vos contaré solo porque hice una emisión sobre esto a la radio en noviembre 2012, 70 años después, el aferramiento de la noche del 4 al 5 de noviembre 42 sobre los judíos griegos en Vedra, Lomas, Selaniklis. El 4 de noviembre 42, a las 11 de la noche, los alemanes demandan a la policía francesa de aferrar a la 1 de la noche, dunque en 2 horas, a los judíos griegos, hombres, mujeres y criaturas. Esta noche fue una de las más trágicas que tuvieron los judíos de París. Más de 5.000 pulices franceses se echaron como salvajes en las moradas de los judíos griegos, sorprendidos en medio del sueño. Los aferramientos duran toda la noche con gritos, lloros, llamadas por ayuda. ¿A quién podía ayudar? Unos judíos caen locos, mujeres pariendo, viejos jazinos, ciegos, son llevados ciertos con sedias al Caracol y de allá poco tiempo después al campo de Drancy. Golpes, gritos, cabezas rompidas, con una negrigura salvaje. Gente caía para no levantarse más. Los goim, despertados por los gritos, miraban por las ventanas y lloraban de ver en qué hal estaban sus vecinos. Las criaturas ajarradas y llevadas como behemoth, trabadas en pijama de la cama, pies desnudos en la entezador de noviembre. David Solman, que tenía 10 años en 42, escribió con su mujer Fanny sus recuerdos en un libro que tiene por título 2 metros carrés, 2 metros cuadrados, la superficie de la tumba que no tuvieron sus parientes. En este libro nos cuenta lo que fue para él esta noche de terror, donde fue despertado en súbito por la voz de la capilla anunciando la visita de la policía en su casa. 2 polices orgullosos y avestruz que dieron solo a su madre y a él unos pocos minutos para vestirse y embrullar unas cuantas cosas. No dejan a su madre ni de tomar de comer, ni mismo de aparellar un biberón para su hermanico bebico. Con la entezador de la noche estaba titireando sin saber hasta hoy si era más del frío o del espanto. Todos, por la mayoría mujeres y criaturas, son llevados al Caracol que se topaba muy cerca.
y David Solman nos cuenta el desorden provocado por los gritos de los pulises, las quejas de los viejos que no llegaban de subir en los autobuses, los gritos de las madres y los lloros de las criaturas muertas de sed por las valillas de cada judío que cada judío tenía de llevarse, hacían una mezcla de tohu vabohu y de locura. Nos conta los pulises borrachos de crueldad, gritando y ajarbando con puños y bastones a viejos y mujeres para hacerlos correr más presto, las valillas más mal cerradas abriéndose en medio de la calle, la gente en camisa de noche o en pijama. Como dice David Solman, estos franceses no tenían nada más de empezar de los nazis por lo que es de la crueldad. Si David nos puede contar esto hoy es porque su madre, en el momento de subir en el autobús, metió su bebico en los brazos de David, que tenía 10 años, y los arrepuchó en súbito verso una puerta de Han, salvándoles la vida a los dos. Esta sola noche, 1.060 judíos griegos, casi todos selaniclis, son aferrados. El SS del campo de Drancy, Heinz Röttke, está tresalido y escribe, es la letra en alemán, página 148, que quiere reingraciar a la policía francesa por este muy buen labor. En julio 44, justo antes la liberación de París, que será en agosto, este negriñado de Alois Brunner aferra a las pobretas criaturas huerfanicas acogidas en varios casas de la comunidad judía y entre ellas la de Saint-Mandé. En todo, 247 criaturas van a ser aferradas y enviadas en Auschwitz o Bergen-Belsen. Unas cuantas van a sobrevivir. Alois Brunner se fuyó en Damas y después el Mossad aprobó de matarlo, mas solo rehusó de ferirle la mano. Sobre los trenos de deportación y lo que fue Auschwitz va a ser Matilda después de mí, que vos va a hablar de esto. Solo quería mandaros una muy chica letra escrita en Drancy por un mancebito de 13 años, de una escritura ainda de criatura y echada del treno de deportación y topada por un casalino y que dice esto. Drancy, el 31 de julio 44. Querida tía, me voy para una destinación desconocida. Soy en buena salud, esperanza, confianza, hasta pronto. Su sobrino, que la besa de todo corazón, Albert. Se llamaba Albert Eskenazi, este chico. Después, en el libro, hay una larga e importante labor de Cory Gutstadt sobre la cuestión de la nacionalidad y la política de los países neutros. Según la nacionalidad, el goral de cada judeo español podía ser diferente. A Malavedra es muy amarga. Son solo los cónsules que se menearon para salvar a los judíos en la mayoría de los casos contra sus gobiernos que los castigaron. Por lo que es de la Turquía, no se meneó hasta 44, cuando trocaron las cosas, recibió a 8 trenos de 50 judíos turcos, lo que hace 400 que fueron salvados por la Turquía. Después, el libro nos habla de las resistencias judeo-españolas con un estudio de Muriel Flicoteaux y Sabi Sulam, que él mismo fue resistente. Se puede decir
que hubo 3 resistencias. La resistencia secreta de las organizaciones judías, como los scouts, por ejemplo, para hacer falsos papeles, topar escondillos, sobre todo para las criaturas, hacerlas pasar en Suiza, etcétera, etcétera. Después hay la resistencia espiritual de los Jajamim, de los Hazanim, como José Papo, de los presidentes de comunidad, como Isaac Béjar Parali, del cual ya hablé, que mantenieron con un coraje increíble que los cales, como Popincourt y Saint-Lazare en París, queden siempre abiertos para los que venían. Y después, cabe hablar de la resistencia judeo-española armada. El libro da la lista de los 575 resistentes y entre ellos 47 fusilados. Vos hablaré de un solo, Jacques Sarfati, el que ves a la derecha de la foto, trasladando su citación. El 25 de junio de 1944, cargado de misión, cayó en las manos del enemigo, fue torturado durante 6 horas, sin esforzarse y sin dar la más chica información al enemigo. Ha sido después cobardemente asesinado. El libro no hubiera sido completo si no se hablaba de los justos. Y esto se topa en la parte de Cory Gutstadt, cuando empieza por hablar de estos diplomatas de países neutros que en general contra los órdenes de sus gobiernos o graciaron para aprobar de salvar a lo manco a sus súbditos como Bernardo Roland, el español, o Orlandini, el italiano, y mismo como Aristides de Soda Méndez, el portugués, o Albert Routier, cónsul de Turquía, a unos que no eran jalises súbditos. El libro no hubiera sido tampoco completo si no se hablaba de los justos franceses. Es Cory Gutstadt que nos habla de estos todos franceses, los más casalinos humildes entre los humildes, ama también pastores o papazim, obispos, pulises y tantos otros justos que al peligro de sus vidas achetaron de escondernos y de salvarnos. El libro muestra, por ejemplo, los folk que salvaron a la balabaya Jenny, otros me salvaron a mí, otros a la otra musafira Matilde. Fueron muchos y sin ellos el cifro de los deportados hubiera sido mucho más importante en ganar en que sean. Soy obligado de quedarme aquí sin hablaros de los de Origny, sin hablaros de los judíos españoles del Marroco, sin hablar de muchas otras cosas. Además, vos puedo asegurar que toparéis esto todo en el libro. Bueno, te doy detrás la palabra a querida Jenny. Merci mucho, Edmond, por esto que nos contaste, que fue muy emocionante. Y me parece que cada uno y uno que está aquí, que va a conocer este libro, tiene que tenerlo en su casa, porque es una cosa muy importante a dar a conocer a su familia, a los jóvenes que van a engrandecerse, que esta historia no tiene que ser olvidada. Voilà. Bueno, ahora este libro lo puedes comandar, es muy barato y los gastos de envío son muy bajos por cual que sea el país donde enviarlo. En el sitio de Nuestros Desaparecidos
lo puede mercar cada uno. Merci a todos de haber estado con nosotros y a todos los que laboraron por este monumento que es el memorial de los judíos españoles. Merci mucho a Marcelo y Liliana y buenas fiestas de Hanukkah a todos. No. Era oublié Mathilde. No. Te olvidaste a Mathilde. Pardon. Les Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Donde tengo la cabeza. Pardon, Matilda. Pardon, No, no. Matilda. Te doy De a ti nada. De la nada. palabra ahora, que no sé. Puedes ser, me quieres demandar algunas cosas. Sí, seguramente. Primero, yo sé que hiciste muchas entrevistas. Sí. ¿Nos puedes explicar cuáles fueron las personas que hicieron estas entrevistas contigo y cómo topaste la gente para testificar? Bueno. Pardon. No, como ya lo dijiste tú y también Edmond, este libro es una obra colectiva y mucha gente laboraron encima. Al empezillo, Alain de Toledo y su primo Laurent Gattegno recogieron unos cuantos testimonios. Presto buscaron voluntarios para ayudarlos, por ejemplo, el historiano Xavier Rotea y muchos otros. Y yo, con una amiga, Evelyn Namias, laborimos la mano en la mano. Ella es más manceba que mí de 10 años y estudió la psicología, clinicienne especialista de criaturas. Quiere decir que éramos vecinas, morábamos en París, el mismo inmueble Rue Sedaine, que se llamaba antes de la guerra la Chica Turquía. Y nuestras familias se conocían de mucho tiempo antes de la guerra. Y las dos engrandecimos en familia sefaradí y conocemos bien el quartier, este quartier del 11e a París, y también la cultura sefarada. Las dos tuvimos parientes cercanos deportados de Francia y caminamos juntos como javeres para hacer estas entrevistas. ¿Y cómo topaste gente para testificar? Alain de Toledo pudo en varias ocasiones recogió unos cuantos testimonios de deportados sobrevivientes. Jaime Vidal Sefira, Léon Arditi, Albert Vecine, Mathilde Jaffé, Luisa Cohen, unos de ¿cómo se dice?, de memoria. Lo más eran hijos y hijas de deportados, dunque personas que eran criaturas o mancebicos al empecillo de la guerra. Y Alain pudo recoger alcuna de voluntarios para testimoniar, contar lo que le afectó en sus familias, y nosotros demandamos también a amigos, a conocidos, a parientes, si querían hablarnos de esto todo. Sí, Mirimos de tocar gente que conocieron la guerra, mismo si eran criaturas o mancebos. Voilà, todos de origen sefarad.
familias de Turquía, de Estambul, Izmir, de Grecia, de Selanik, de Bulgaria, de todo país. Sí, ¿y cuántas entrevistas hiciste y cómo se desarrollaban las entrevistas? En todo, la asociación recogió unos 100 testimonios en Francia, muchos en París, y también a Nîmes, a Marsella, donde el historiano Xavier Rotea hizo muchas entrevistas y escribió 2 libros interesantes sobre los judíos sefarad de estas 2 ciudades. Nosotros con mi amiga Evelyn hicimos unos 30. Para caminar, Alain de Toledo nos dio las reglas para caminar sin comprometido, sans s'impliquer nous-mêmes, lo digo en francés, para dar vida a los desaparecidos, lo que eran sus vidas, la vida de cada uno, la origen, cuando la familia vino en Francia, donde moraba, su oficio y cuál lo comían, si eran religiosos, esto todo que debimos saber antes de hablar de la guerra. Parece importante para revivirlos, porque antes de desaparecer eran hombres, mujeres, criaturas, benadames vivos, acompañados de familia. Jenny, oui. no estoy oyendo lo que me estás demandando, Jenny. No estás oyendo. ¿Ahora me oyes? Sí. Sí, mejor. Ok. Oui, un poco más. Un poco más. Bueno, te quería demandar cómo y dónde son conservadas las informaciones recogidas durante las entrevistas. Sí. Las entrevistas se pasan de la gente o muchas veces al Memorial de la Shoah a París, y con una máquina se enregistraba el Lakherdy. Nosotros hablábamos muy poco, solo para hacer una demanda o una precisión o una ayuda. Y después de enregistrar, escribimos el texto muy cerca de las palabras, sin trocar nada, solo para enderechar la cronología, y en veces metimos una chica nota, por ejemplo, a dar una data, y todo esto sin aboltar el chichit de la persona que habla. Miramos de cuadrar su modo de contar y sus palabras. Estos encuentros fueron también la ocasión de recoger documentos, fotos también, y por ejemplo, lo que nos meldó muy esmovente de el chico Albert Eskenazi, lo que nos meldó Edmond. Voilà. ¿Quieres demandar otra cosa? Sí, seguramente. Oui. Oui, me olvidé de decirte que cada vez que se nombra una persona deportada, henchimos una olla con varias informaciones que nos dio el testigo, y que también buscamos en la genilla del CDJC. El CDJC es el centro que guarda los archivos del memorial. Y para todas las cosas oficiales, tuvimos la ayuda y los consejos del Memorial de la Shoah. Y cuando
capamos las escrituras, lo damos a meldar al testigo y en veces demanda unos cuantos remendos y cuando ya estamos de acuerdo debe de firmar un permiso de usar o de no usar el testimonio por varios monasterios, por los historianos, los buscaderos, los estudiantes y toda la gente que quiere. Y la misma cosa por los documentos. Y todo esto lo metemos entre las manos del CDJC, del memorial, que lo guarda en nombre de nuestra desaparecida. Y encima toda la gente puede consultar lo que quieren. ¿Quieres saber más? Sí, puede ser, hay nuevos testimonios que pueden entrar en el CDJC. Si gente vos quieren dar testimonios más, el libro va a tener una suite. Tenés un sitio para otros testimonios que vos pueden dar a la gente que conocen el trabajo, la obra que hiciste. Te estoy oyendo de muy lejos. Además, te voy a hablar un poco de los chaetes, si quieres, de témoins. Sí. Cuando encontré chaetes, pensaba que eran personas ordinarias, gente normal en la vida de cada día. Es verdad que todos eran diferentes, pero una cosa era igual. Todos son sobrevivientes gracias a cositas, azardo, buenos encuentros. Un mes detrás de otro se salvaron de la deportación. O por los más jóvenes, si no afitaba todo esto, no debían de nacer. Los benadames enfrente de mí tenían 3 vidas, antes de la guerra, en el tiempo de la guerra y después. Y quieres saber lo que dicen sobre la vida de los parientes. Sí. Écoute, la venida en Francia es contada de modo heroica, como una aventura que demandó mucho coraje a los parientes. Casi todos cuentan la vida de su mishpacha como una cosa, antes que vengan en Francia, con escariño de una época horrorosa. Y muchos hermosean las cosas y mantienen la historia de su familia como maravillosa. Ahora, nos podemos demandar de qué dejaron país tanto bendichos. Muchas veces echan la culpa al servicio militar y pocas veces por modo de miseria. Bon, no vos va a dar la respuesta. Las respuestas están en el libro. Perfecto, muy bien. Merci mucho. Los testigos hablan de su chiquez en Francia como una época horrorosa y caliente de su vida, cual que sea el rango social de su familia. Y siempre hablan del guisado hermoso de su madre.
y cuando deben de hablar de la guerra es otra cosa. Hay todo modo de gente, unos hablando de suyo sin espanto y otros al contrario más cerrados y esmovidos hasta meterse a llorar. Hablar de estas cosas, de esta ansia, no es cosa colay. Estas llagas no se cerran nunca, mismo si la vida gana. Muchos guardaron tapadas estas dolores como secretos avergüenzados. Ama cuando se meten a hablar, los recuerdos son vivos. Todo lo que les aconteció sube de nuevo al tino. El espanto, la secana, el esparcimiento, porque unos vieron sus parientes aferrados delante de sus ojos. Algún remorso de que no me fui con mi padre. Todo se revive y contan con una emoción intacta. Los caminos de la guerra son varios. Hay los que se pueden fugir para esconderse. Otros que están escondidos en organizaciones judías o cristianas. Y hay los que no pueden fugir y los que se meten a resistir. Y unos que parvienen a tornar en Turquía o en España. Y los unos solicos, cortados de su familia, otros más malosos, acompañados de madre o de pariente. Y demás, hay los que llevaron la estrella y los que no la llevaron. Hay casos y casos. En veces, unas personas de más, las que eran muy chiquiticas o nacidas después de la guerra, contaban la historia que oyeron y que estaba entretenida hasta hoy. Estaban tanto atadas a la historia que se le enclavó en sus memorias que refusaron el texto presentado donde aparecían unos cuantos hierros que no se podían negar. En este caso, la persona escribió ella misma sus recuerdos y cómo los pensaba. Y hay cosas también históricas que subieron, como por ejemplo Jacques Béard, que era un presidente del CAL de París, de la rue de la Roquette, don Isaac Abravanel. Él vivió unas cosas muy aventurosas y se topó en la zona interdite, que es una cosa que yo no conocía a la época cuando hicimos la entrevista. Naturalmente hay unos que son amargos y virosos contra el gobierno francés de Vichy. Esta traición no lo perdonan. En general, estas personas eran mancebos o mancebas más aedados que entendían la política y estaban conscientes de las desgracias que se pasaban por los judíos. Todos son tullidos sin reposo. Esta cuchillada no se puede olvidar. Me parece que después de la guerra, ninguno recibió ayuda de médico para medicinar estas llagas. Y encima se taparon la boca años y años.
Horrorosamente, la vida es más fuerte y todos se alegran de contar que fraguaron familia, que tienen criaturas y nietos que rehusieron en la vida. Y creo que esto es lo que llamamos la resiliencia. Sí, es muy Matilde, importante. yo te quiero demandar una cosa que era lo importante, que es lo que antes nos sintiste de Jenny. Que queremos saber si ahora que estamos mostrando el libro, puede ser algunos más se quieren aunar con sus testimonios a esta publicación tan honrosa y tan importante que vosotros hicisteis. Y si es posible de tomar nuevos testimonios y si pensáis que podías hacer un segundo libro con los nuevos testimonios. Sí, se puede recoger nuevos testimonios. Los que recogimos hasta hoy es una cuestión que que viene siempre con Alain de Toledo. Si se puede hacer un libro o meter, cual cosa. Y ahora unos cuantos los mete en el sitio de nuestros desaparecidos. Los publica. Voilà. Jenny. Y puede ser un día u otro se hará un complemento al libro. Sí, puede ser. Podemos recoger más testimonios, seguramente. Primero, como lo dijiste, en el sitio. Alors, les liens avec le livre. Oui. Tenemos una demanda. Puede escapar, no escapí. Sí, non, mais c'est important. Et si puedo decir esto que tiene a ver con el libro, estos testimonios, estas entrevistas, ¿qué tiene a ver con el libro? Vos puedo decir que en unas partidas de libros muy varias, los historianos, los que escribieron, tomaron pedazos de estos testimonios para afigurar los relatos, les exposé. Y estos desbafos nuevos trocan de los usos y da a este laboro una forma muy original. Después hay un capítulo entero del libro que muestra hoja sobre hoja unos 100 retratos de retratos. Cada deportado figura con su fotografía y su historia del primer convoyo hasta el 81 partido de Toulouse. No se oye. Tenemos una demanda. ¿Quiere hablar Marcel Hasdai? Sí, merci. Yo soy Marcel Hasdai de la asociación Vidas Largas. Voilà, mais ce n'est pas les questions, on n'a pas fini. Ah, non, mais c'est une parenthèse. Excuse-moi, Mathilde. C'est une petite parenthèse parce que quand je vois la famille Marchilly en photo ou ma tante Esther, qui était née Hasdai avec son mari et ses enfants qui ont été déportés, ça me fait un coup au cœur terrible. Il y a aussi mon oncle Eli Hasdai qui est aussi en photo dans le livre du mémorial, grâce à toi et grâce à d'autres personnes qui ont fait le livre. Et donc, je vais vous dire qu'il y a une dame qui m'a envoyé un mail il y a très peu de temps qui s'appelle Danielle Delmer,
qui est très calé dans l'histoire. Marcel, disculpa, es que es menester aquí hablar en judeo-español. Si no puedes hablar, vamos a pedir a Jenny o a Matilda y habla pisico a pisico para que ellas nos puedan decir en judeo-español cuál lo estás diciendo. Por favor. Si, puedo decir que mi familia es muy importante porque son deportados y este libro que hacemos es muy importante de dar a todos los judíos que no le toman. Hay otros libros, hay 1000 libros que se puede vender a toda la comunidad judía de Francia y de otros países. Y es muy importante que Alan Toledo hace la publicidad por vender este libro y espero que todos los judíos vayan a tomar este libro. Merci beaucoup, Liliana. Merci mucho, Marcel. Importante lo que estás diciendo. Pienso que todos debemos de tener un ejemplar de este libro. Es es moviente y muy importante el labor que hiciste y verdaderamente vos regraciamos mucho. Yo quiero demandar, ¿cómo topaste para hacer este libro? Esto es una demanda que quiere responder Edmond o Matilde o Jenny. Y otra demanda que vos quiero hacer, que creo que vos va a interesar, Edmond nos dicho que vosotros tres fuiste salvados o las familias fueron salvadas. Si alguno quiere contar la historia personal, pienso que vuestras historias estarán en el libro también. Mas si vosotros queréis contar un pisico, uno de vosotros tres o los tres si no es muy largo, cómo vos salvaste o cómo la familia se salvó. Estos testimonios es un pisico, pienso yo, de vivir el libro, porque por esto es importante que nosotros sepamos cuál aconteció en estos negros años. Edmond, si quieres, quítate el mute. Y puedo responder por lo que es de mí. Debo decir que lo conté en un librico que hice en francés, que se llama Berger parmi les justes, y que estoy trasladando a poco, y lo sabes mejor de todo porque te envío a cada vez el capítulo que escribí. Amad Dainda, lo que recibiste es, tengo 3 años y medio y vive a llegar los asqueres alemanes el paso del gato al Sina, y esto lo topé muy cómico y me plació mucho, y miré a mi madre para ver si ella también lo topaba cómico, y vive mi madre que una pálor era muerta de esa, y entendí que no era tan cómico. Bueno, esto es para decirte que Dainda, no conoces mi historia porque Dainda tengo solo 3 años y medio. A poco voy a llegar a los 7, 8 años y vas a saber lo que se pasa. En Dos Viervos fue salvado por varias personas, primero en París por una señora que se llamaba Madame Sauty, que yo llamaba mami para que la gente piense que era mi babá, y me escondió ante ella. Después me fui de París, me fui en lo que se llamaba la zona de ocupación italiana en 1943, que al saber que la Armada italiana ocupaba una parte de la Francia donde estaban las montañas de las Alpes, y allá los italianos, estos todos no lo saben, protegían a los judíos y mismo los trababan de la policía francesa.
que los querían aferrar y decían, no, 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 los judíos no tocan a los judíos. Éramos muy bien allá, ama no duró, y tuvimos de fuir de allá porque vinieron los alemanes y fuimos en otro lugar. No éramos mal, ama después vino la Gestapo en el casal donde nos topábamos y tuvimos de fuir de nuevo en medio de la noche. Nos fuimos ante una baluchía que ya escondía gente y como dice, y judíos. No pudo recogernos, nos fuimos ante una otra en medio de la noche que no nos esperaba, no había teléfono en este tiempo. Allí llegamos en medio de la noche ante una mujer casalina, era muy jasina, esto no lo sabíamos, y nos tomó, no éramos tres, mi padre, mi madre y yo, había otra familia de 3 personas, éramos 6. Allí llegamos en medio de la noche ante esta casalina que nos tomó los 6 y nos escondió 6 meses ante ella, escondidos enteros. Voilà, ya respondí a tu demanda. Matilde o Jenny, ¿quieren contar alguna cosa de la familia? Y después me daremos algunos saludos y algunas demandas que tenemos en el chat. Quítate 257 del libro. Espero que muchos de vosotros lo van a mercar. Oui. Matilda, ¿quieres contar un poco? Puedo contar un poco. Mi padre moraba en París y fue aferrado en casa. El 20 de agosto de 1941, la Grande Rafle, como lo mostró Edmond, y estaba en Drancy 7 meses. De allá escribió a mi madre, toma las sillas, porque estábamos 2 hermanas, y fuiste. Y mi madre hizo falsos papeles, se podía topar gente para hacerlos y pagar. Y pasamos lo que se llamaba la línea de demarcación, porque la Francia estaba cortada en 2 pedazos. Y pasamos de noche corriendo con los perros que estaban gritando y todo. Y bueno, nos topimos en el sudoeste a Montauban, que es en el sur de la Francia. Y allá estábamos sin estrella y escondidos, y tuvimos la chance, como dit la chance, el mazal, de conocer buena gente que nos salvimos encima. Y mi padre malheureusamente fue deportado en el primer convoyo en 1942. Merci mucho, Matilde. Merci Jenny y Edmond por traernos esta importante publicación. Encorajamos a la gente a mercarlo. Como decíamos, aquí está la información en el ecrán, mas si no sabes, bueno, cómo toparlo, nos podés demandar a sfarad@sfarad.com y vos vamos a dar la información para que puedas tener en casa esta valiosa publicación, este libro que tiene grande información. Y quiero regraciar porque estamos todos un poco congolleados, mismo que sentimos los testimonios y todo lo que vosotros nos contasteis, pero es tan grande y valiosa esta información,
para que no se olvide lo que Sí. aconteció en estos negros años y que podamos también a revivir en publicaciones a esta gente que pedimos, tantos queridos, conocidos y no conocidos. Tenemos Marcel, que nos habló antes de Vidas Largas, nos dice que él está escribiendo un libro sobre la historia de su padre durante la guerra y cómo se fuyó su padre de los alemanes y de la policía francesa. Y estas historias deben ser escritas solas en un libro o en el recogimiento como esto que hicisteis vosotros en este memorial, que es tan importante de no olvidar y de que quede en letras para que las siguientes generaciones puedan estar en conocimiento de lo que pasó. Merci mucho, Merci. Liliana. Merci mucho. Merci mucho. Merci Merci. mucho. Merci mucho. Merci. Y buena quiero- salud y Chag Sameach. Esto, vos Amén. quiero que tenemos gentes de tantas bandas que nos están mandando saludos de Hanukkah y saludos de diferentes países. Claudia Barahona que nos manda saludos de Honduras, Odilia de Oklahoma, Lucrecia de Argentina. También tenemos a Sami Galimidi de Turquía, de Estambul, a Fred Besser que nos mira de México, a Simón que nos manda Hag Sameach de París. Tenemos muchos hermosos saludos, porque mismo que estamos recogidos aquí por este sujeto que nos aprieta el corazón a todos, estamos también en vida, estamos también regraciados con los meses que nos pasaron para que lleguemos todos aquí hoy y que tenemos también en este momento una fiesta de alegría que nos salvimos Amén. Amén. de los negros acontecimientos que siempre nos van pasando en la vida. Y tenemos tantos saludos amorosos para vosotros que ya vos iremos pasando para no tomarlos más tiempo. Vos pasaremos estas demandas y estos saludos porque Sí. a cada uno de vosotros porque está muy hermoso de conocer lo que la gente quiere. Sentirnos a nosotros en judeo español, sentir sobre estas historias Ça hermosas existe encore. que tenemos y por seguro algunos que nos contan sobre sus parientes, sobre sus hermanos que también estuvieron en los campos y que puede ser no están los testimonios todavía en el memorial que vosotros hicisteis, pero puede ser ahora vos van a tomar contacto para meter nuevas historias Sí, al sí. memorial de la Shoah y puede ser que tenéis alguna vez un segundo libro con estos testimonios. Merci. Y apercibí mi nietecita que está en el Canadá. No está conmigo. Oui. Oui. Muy hermoso que los nietos y los hijos que puede ser nunca nos demandaron por lo cual nos aconteció, están sintiendo también ahora por primera vez y también están sintiendo la lengua de nuestros padres y de nuestros abuelos contado de una manera que Poco. y ellos nos hubieran contado Ancina, ¿no? Pas si j'en ai vu d'autres. Tenemos muchos saludos. También tenemos saludos de la gente que está mirando por YouTube y de la gente que está mirando por Facebook a este momento. Vos lo pasaré todo en privado porque estamos un poco pasados de la hora y queremos que los que están por la noche puedan ir a tomar su comida y después descansar para el empecillo de la semana y los que estamos de día nos iremos a ver a la familia o a disfrutar un poco del Al-Had. Trocaremos un poquito el humor que nos quedó un poco apretado el corazón. Para la semana en Vinien, vos quiero contar que vamos a tener... a ver, ¿dónde está lo que vos quiero mostrar? Aline Algazi. Ah oui. Ah oui. Elle était là? Oui. Mhm. Là. Ah oui, Aline. Aline.
Está lindo, que ¿eh? tengo por aquí. No estaba tomando. Y de mini, como di, Magnès. Oui, oui. Para la Belleza. semana en Vinien, en primero vos regraciamos a todos que estuviste aquí, a los que viniste cada Alhad, vos regraciamos y a los que viniste por la primera vez, vos esperamos cada Alhad, porque siempre tenemos unos sujetos muy, muy interesantes y diferentes unos de otros. Para el Alhad en Vinien, que la tenemos a la Karenika Gershon Sharjon aquí con vosotros. Vamos a hablar sobre el humor en la cultura sefaradí. El balabay será nuestro querido profesor Eliezer Papo, que él representa al Centro Gaón de la Universidad de Ben Gurion. Y como su musafira, como vos dije, estará Karen. Esto será el Alhad en Vinien a la misma hora que hoy. Y si tenés dudas o no tenés el atadillo a la mano, nos podés demandar o mirarlo en sefarad.com. Vamos a tener un poco de risas, porque como dice aquí, muestra de vida, caras de risa. Vamos a hablar sobre cosas que nos alegren un pisico. Y vos quiero decir que si querés mirar de nuevo este programa o si querés mirar algún otro que hayamos hecho en estos meses desde agosto, cada Alhad tuvimos un programa, entonces podés hacerlo aquí en sefarad.com Raya TV, vas a encontrar todos juntos los programas con sus sujetos. Y si nos querés ayudar para continuar largo todos estos encuentros, vos podés hacerlo sus donos en sefarad.com Raya encontros. Así que vos vamos a partir, tenemos y continúan a arribar muchos mensajes, ya no queremos tomar vos más tiempo, todo lo que tenemos aquí escrito en el chat, lo pasaremos a la balabaya y a los musafires para que ellos estén en conocimiento de cuántas cosas nos habéis demandado o que nos habéis contado. Así que ahora nos partiremos. Merci mucho a todos. Semanada buena que tengáis. Y Hanukkah alegre para todos. Hoy ascenderemos la cuatren candela de nuestro... Las candelas. Las candelas. De nuestra Hanukkah. Y vos damos un beso a todos y vos esperamos cada encuentros de Alhad. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.